y a su nombre y su pueblo y todo lo que respire. Gloria a Dios. Que ese aplauso sea para el Dios Todopoderoso. Aleluya. Hola, que el Señor los bendiga. Vamos a, en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana, vamos a dejarnos llevar por su Santo Espíritu. Que sea el Espíritu Santo de gloria, esta mañana guiándonos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a mirar en conjunto varias cosas que el Señor quiere que nosotros entendamos esta mañana. Nosotros hemos escuchado que Dios es uno, y realmente Dios es uno. Lo que pasa es que como Dios es Dios y nosotros tenemos una mente, y no es fácil para la mente humana, humanamente, entender cómo Dios es uno. Entonces, a la gente le enseñaron sobre una Trinidad, y a la gente le enseñaron en algunas doctrinas, por ejemplo, creen que Cristo Jesús es el Padre, que Cristo Jesús es Cristo Jesús, y que Cristo Jesús es el Espíritu Santo. ¿Por qué pasan todas esas cosas? Porque el hombre trata de entender a Dios en su propia mente. Entonces la Biblia explica que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Si nosotros no entendemos o no tenemos la mente de Cristo, difícilmente nosotros vamos a entender a Dios. Cristo Jesús es el hombre perfecto. Él es el verbo. Verbo es palabra. Entonces Dios tiene una palabra. Esa palabra de Dios es lo que usted conoce como Jesucristo. Y resulta que usted tiene una palabra, tiene su palabra. Yo estoy hablando en este momento. La palabra de uno es uno con uno. La palabra suya es su palabra, es su de usted. Esa palabra es una con usted. Por eso es que antiguamente, no sé ahora, cuando alguien hablaba, tenía que sostener esa palabra, tenía que cumplir esa palabra. Entonces la gente decía, él o ella él es un hombre de palabra. O sea, él cumple su palabra. Significa que la palabra indicaba quién era uno, porque la palabra era uno mismo, y la palabra es uno mismo. Y la palabra de Dios es uno con Dios. Y la palabra de Dios es una persona. Y la palabra de Dios es Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús puede decir, Dios el Padre y yo somos la misma cosa, porque yo soy su mismísima palabra. Y la palabra de una persona es igual ¿a quién? A la misma persona. ¿Entendemos esa parte? Usted y su palabra es igual. Si usted es una persona que falta a su palabra, la gente dice, con esa persona no se puede hacer negocios, porque dice y no qué, y no cumple. Eso indica que usted y su palabra son una sola cosa. Por eso es que Cristo Jesús puede decir, yo y el Padre somos una misma cosa, aunque Cristo Jesús sea una persona, pero Él es su palabra. Al ser su palabra, Él es uno con Dios. Y la Biblia explica que el Espíritu Santo es la sombra del Padre. Y la sombra de uno es uno mismo. ¿Acaso la sombra suya no es usted mismo? ¿O es otra persona? La sombra de uno es uno mismo, porque es la proyección de ¿quién? De uno.
Uno se proyecta a través de su ¿qué? De su sombra. Entonces, el Padre tiene una palabra, su palabra. ¿Quién es? Cristo Jesús. Entonces, usted ya sabe por qué el Padre es uno con Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es su ¿qué? Su palabra. Y el Padre tiene una sombra. ¿Cuál es la sombra del Padre? El Espíritu Santo. Y la sombra de uno, ¿quién es? Otra persona distinta a uno, es uno mismo. Bueno, lo que pasa es que en el asunto o en el caso del Padre, su sombra es persona y su palabra también es persona. Entonces, ahí no se puede hablar de una Trinidad, ni se puede hablar de tres dioses, porque la gente piensa eso. ¿Por qué no? Porque aunque la sombra del Padre es una persona, al final de cuentas, ¿qué es? La sombra del Padre. Y al ser la sombra del Padre, ¿qué es con el Padre? Uno mismo. Y la palabra del Padre es Cristo Jesús. Entonces, el Padre y su palabra, ¿qué vienen siendo? Uno mismo. Usted no es tres, usted es uno. Usted, su sombra y su palabra. ¿Cuántos hay ahí? Uno solo, usted. Lo que pasa es que en el caso del Padre, la sombra suya no es una persona, ni la palabra suya es una persona. Pero en el caso del Padre, la sombra de Él es una persona. Y su palabra de Él es una persona. Pero como sombra es uno mismo y palabra es uno mismo, por eso es que dice que Dios es uno. Y realmente es uno. Por eso es que Cristo Jesús dice: yo y el Padre somos la misma cosa. En el libro de Juan, en el capítulo 1 del libro de Juan, usted lee lo siguiente. Juan el Evangelista, libro de Juan, capítulo 1. Vamos a hablar de la palabra y después hablamos de la sombra. De la palabra del Padre y de la sombra del Padre, para que veamos que es uno solo. En el libro de Juan, en el 1:1, dice: la palabra de Dios. Entonces, ¿de quién va a hablar Dios? De Cristo Jesús. ¿Qué es su qué? Que es su palabra. Entonces usted ya sabe que siempre que se habla de la palabra del Padre, se está hablando ¿de quién? De Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, ¿quién es? Es la palabra del Padre. ¿Estamos entendiendo esa cosa? Cristo Jesús es la palabra del Padre. Es una persona. O sea, la palabra del Padre es una persona. Entonces, como es la palabra del Padre, ¿es uno con quién? Es uno con el Padre, porque es su ¿qué? Porque es su palabra. Eso usted tiene que entenderlo en su mente y tiene que tenerlo claro. En comienzo, ¿qué era? Era la palabra. Ahí en su Biblia aparece verbo. Es palabra. ¿Qué es verbo? Verbo es la palabra. Entonces, en el comienzo, ¿qué era? Era la palabra. ¿Y la palabra con quién era? Con Elohim. O sea, ¿con cuál Elohim? Con el Padre. O sea que la palabra estaba el Padre y su ¿qué? En el comienzo, ¿quién estaba? El Padre y ¿quién? Y su palabra. Estamos entendiendo eso, ¿no? O sea que en el comienzo el Padre no era mudo, el Padre tenía palabra. ¿Cuál era su palabra? Cristo Jesús. Entonces, dice, y entonces la palabra, ¿quién era? Pues era Dios también. ¿Por qué? Porque uno y su palabra, ¿quién es? Uno mismo. Pero mire que usted está allí, usted habla y su palabra ¿qué? Sale, su palabra sale. Y usted está allí y su palabra sale. Bueno, entonces el Padre está sentado en su trono. ¿Qué sale? Y como es su palabra que es toda poderosa, ¿llena qué? ¿Qué llena? Todo el universo. Cristo Jesús sale, es su palabra, es una persona, es su palabra y sale y llena todo el universo. ¿Lo entendemos o no? Y el Padre sigue sentado ¿dónde? En su trono. Y usted está allí, usted habla y su palabra sale. Yo estoy hablando y la palabra...
está saliendo por los micrófonos, porque yo no soy Dios. Si yo fuera Dios hablaba y mi palabra llenaba todo el universo. Pero yo no soy Dios, yo soy una persona, entonces necesito un ¿qué? Un micrófono para poder llenar este ¿qué? Este salón. Pero el Padre no necesita ¿qué? Un micrófono, porque Él es ¿quién? Porque Él es Dios. ¿Ya lo entendió? Es Dios. Cuando Él habla su palabra, ¿qué hace? Llena todo el universo. ¿Y esa palabra quién es? Cristo Jesús. Entonces, ya está viendo que es todopoderoso. Y la sombra de uno se proyecta de uno mismo. Y la sombra del Padre, ¿quién es? Es su Santo Espíritu. Por eso es que la Biblia dice que Dios es ¿cuántos? ¿Dios es cuántos? Claro, Dios es uno. Y si alguien le dice, ¿y Cristo Jesús es Dios? Sí, claro, es Dios. Porque Él es su ¿qué? Su palabra. ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Sí, claro, porque Él es ¿qué? Su sombra. Entonces el Espíritu Santo es la sombra del Padre y Cristo Jesús es la palabra del Padre. Es todopoderoso. El único ser en el universo que es así es Dios. Y les digo, sencillamente es todopoderoso. Es digno de que usted y yo confiemos en Él. Alabe lo que Él vive. Por eso es que usted lee en el libro de Juan y dice, Él era en comienzo con Dios. ¿Quién? Él era en comienzo con Dios. O sea, ¿quién? O sea, ¿quién? Sí, su palabra. Era en comienzo con Dios. O sea, Cristo Jesús, que es igual a ¿qué? A la palabra de Dios, era en comienzo con ¿quién? Con Dios. Porque era su ¿qué? Porque era su palabra. ¿Estamos entendiendo esa parte? Bueno, por eso les dije a ustedes que vamos a mirar varias cosas para que usted entienda todo esto de una vez en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, sigue diciendo, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. ¿Por medio de quién? De su palabra, que es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Lo está entendiendo? Entonces, ¿por qué todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús es ¿qué? Es la palabra. Y todo lo que el Padre hace, lo hace a través de ¿qué? Entonces lo hace a través de ¿quién? Ya vio que Cristo Jesús es todopoderoso. Alabe lo que Él vive. Y sin Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús, porque aquí el sujeto, ¿de qué sujeto estamos hablando? ¿Del Padre o del Verbo? Claro, estamos hablando es de la palabra del Padre. Entonces, la palabra del Padre en este momento es ¿quién? El sujeto. El sujeto es la cosa o la persona de la cual usted está ¿qué? Está hablando. Entonces, ¿de qué sujeto estamos hablando? Del verbo. ¿Del verbo de quién? Del verbo del Padre. ¿Quién es el verbo del Padre? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el verbo del Padre. O sea, es la palabra de Él. O sea, que es uno con Él porque es su palabra de Él. Y todo lo que Él hace, lo hace por medio de su palabra. Entonces lo hace por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Todo lo que Él hace, lo tiene que hacer por medio de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es sencillamente su ¿qué? Su palabra de Él. Y todo lo que Él hace, lo hace por medio de la ¿qué? De la palabra. Entonces, ¿por medio de quién lo hace? Por medio de Cristo Jesús. Entonces, el Padre lo hizo a usted. ¿Por medio de quién? O sea, ¿de quién? El Padre lo salva a usted. ¿Por medio de quién? El Padre lo bendice a usted. ¿Por medio de quién? ¿Ya lo entendió? ¿Estamos entendiendo esa parte? Bueno. La tierra la hizo ¿quién? El Padre. ¿Por medio de quién? ¿Qué es quién? Eso. A los ángeles los hizo ¿quién? El Padre. ¿Por medio de quién? Que es Cristo Jesús. Por eso es que dice la Biblia, todo
todo fue hecho por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Y para quién? Y para Cristo Jesús. Todo fue hecho en la palabra de ¿quién? No, la palabra es del Padre. Todo fue hecho en la palabra de ¿quién? Del Padre. ¿Por medio de qué? ¿De qué palabra? De la palabra del Padre. ¿Y para la palabra de quién? Y para la palabra del Padre. ¿Estamos entendiendo esa parte? Juan, por eso sigue diciendo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Claro, porque es la palabra de Dios. La palabra resplandece en la oscuridad y la oscuridad no la puede dominar. No, las tinieblas no pueden dominar a Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Hubo un varón enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Él vino a ser testigo, a dar testimonio concerniente a la luz de Dios, que es su palabra, a fin de que por medio de él todos pudieran poner su confianza en Dios y estar llenos de confianza para él, porque él era su palabra que no falla. Juan no era la luz, no. Él vino a dar testimonio concerniente a la luz. Esta era la luz verdadera que da luz a todos los que entran en este mundo. Él estaba en el mundo fue hecho por medio de Yeshua. ¿Por qué? Por medio de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué fue hecho el mundo por medio de Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús es la palabra de Dios. Todo lo que usted ve en la tierra y la tierra misma fue hecha por ¿quién? ¿Fue hecha por quién? Por la palabra. ¿Por la palabra de quién? Del Padre. Todo esto que usted ve lo hizo Dios. ¿Por quién lo hizo? ¿Qué es quién? Todo esto lo hizo el Padre en Cristo Jesús, para Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús. Todo esto que usted ve, aunque usted sale y la gente dice, a mí qué me importa, porque eso dice la Biblia, que aunque el Señor hizo todo esto, a la gente le importa un bledo que Él haya hecho todo esto. Y la gente se inventa cuentos para decir que Él no hizo eso. Y los científicos inventan cuentos para decir, nosotros no creemos que un Dios haya hecho eso, nosotros creemos otra cosa, que esto fue hecho por una gran explosión. Claro, por la gran explosión de la palabra de Dios. ¿Ya me entienden qué explosión esa? ¿Es esa? Esa explosión es la palabra de Dios. Bueno, en el versículo 11 dice, él vino a su propia tierra natal y los líderes de su propio pueblo no le recibieron. No dice que los judíos no lo recibieron, dice los líderes de su propio pueblo no le recibieron. ¿Por qué? Muchas veces la culpa de las cosas que pasan, por decir todas, la tiene el líder, tiene la culpa. Porque el líder es el que lleva al pueblo adelante. Y si el líder lleva mal al pueblo, todo el pueblo va mal. Y si el líder maneja bien al pueblo, todo el pueblo va bien. Porque el líder es como la cabeza. Y si la cabeza de una persona es una vaca loca, toda la persona es vaca loca. ¿O no? Entonces por eso es que tenemos que tener la cabeza ¿cómo? Bien puesta. Tenemos que tener la cabeza bien puesta. Es por eso. Porque si la cabeza funciona mal, ¿qué pasa con el resto? Todo lo demás funciona mal. ¿O no? Él vino a su propia tierra natal y los líderes de su propio pueblo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron a él como la palabra de Dios que salva a nosotros, Dios le dio poder. Mas a todos los que lo recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, Él les dio potestad, o sea, un derecho legal de convertirse en hijos de Dios. Entonces, legalmente somos hijos de Dios. No por herencia sanguínea, ni por impulsos físicos, ni por intención humana, sino porque Elohim, o sea, Dios, así lo dispuso. Que a través de su palabra nosotros volviéramos a ser otra vez sus ¿qué? Sus hijos. En el versículo 14 dice, entonces esa palabra se convirtió
¿O fue convertida por quién? Por la sombra de Dios, o sea, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Fue convertida en quién? En un hombre. En un hombre llamado Yeshua, en un hombre llamado Cristo Jesús. ¿Y qué levantó él? ¿Qué levantó él? ¿Qué es lo que él vino a levantar? ¿Qué vino a levantar? ¿Al pueblo? Tabernáculo. ¿Qué vino a levantar él? O sea, entonces él vino para que la gente que se habían salido de la cobertura de Dios, otra vez por medio de su sangre volvieran a la ¿qué? A la cobertura de Dios. ¿Y quién es la cobertura de Dios? No, ¿quién es la cobertura de Dios? ¿Quién? El Espíritu Santo. La cobertura de Dios es el Espíritu Santo. O sea que Dios te cubre ¿con quién? Con su Santo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo es su cobertura, su sombra, y Cristo Jesús es su palabra. ¿Estamos entendiendo o no? Aquí dice, la palabra se convirtió en un hijo del hombre, o sea, se convirtió en una ¿qué? En una persona. Un hijo de hombre es una persona humana. Y levantó su suca, o sea, ¿qué levantó? Su tabernáculo, ¿entre quién? Entre nosotros. ¿Quién es ese tabernáculo? O sea, ¿quién es? El tabernáculo es como la sombra. Es el Espíritu Santo. Es la cobertura de Dios. Voy a hablar esto y para que el Espíritu Santo le vaya mostrando a ustedes este asunto. Si ustedes entienden esto, ustedes van a avanzar. Y nosotros vimos su Shekinah, o sea, ¿su qué? Su gloria. ¿Quién manifiesta la gloria? El Espíritu Santo. La Shekinah del único Hijo del Padre. ¿Quién es Él? Cristo Jesús, lleno de bondad y verdad. Vamos a mirar esto. Estamos viendo que Cristo Jesús, ¿quién es? ¿Quién es Él? Él es la palabra. Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. La primera de Juan 1:1 dice: les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el comienzo. ¿Qué existía desde el comienzo? La palabra, o sea, ¿quién? Cristo Jesús ya existía desde el comienzo. O sea, desde antes de que las cosas fueran creadas, ya Cristo Jesús estaba allí porque era la ¿qué? La palabra del Padre. Para aquellos que piensan que Cristo Jesús dice que fue creado. De lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Está hablando Pedro que lo vio y lo tocó. Se trata de la palabra de vida. ¿Quién? Cristo Jesús. Es la palabra de vida. Entonces, como Cristo Jesús es la palabra de Dios, Dios tiene la vida en su ¿qué? ¿Dónde está la vida de Dios para nosotros? En su palabra. Por eso es que Cristo Jesús te puede dar vida. Porque Él es la palabra que da vida. Él es la palabra de Dios que le da vida a todo. ¿Qué fue lo que le dio vida a todo el universo? La palabra. Por eso es que Cristo Jesús te puede dar vida a ti. O el Padre te da vida con su palabra. Porque Él le da vida a todo. ¿Con qué? Si Dios iba a hacer los animales, ¿con qué los hizo? ¿Con qué le dio vida? ¿Con qué le dio vida al universo? ¿Con qué le dio vida a nosotros? Listo. Por eso es que Él dice, yo soy la vida. Yo soy lo que le doy la vida a todo el universo. Entonces, ustedes sin mí nunca tendrán vida. Porque yo soy la vida de Dios para ustedes. Yo soy la mismísima palabra del Padre. Alabe lo que Él vive. Dios le dice a usted esto para que usted sepa por qué es que usted no se puede retirar de Cristo. ¿Ya lo entiende, cierto? Por eso es que si usted quiere vivir, tiene que meterse con Cristo. Pero si usted está en Cristo y está como muerto, entonces usted tiene un problema en su mente. Significa que usted no está creyendo quién es Cristo Jesús.
Porque si usted está en Cristo debe tener vida. Y vida en abundancia, porque Cristo Jesús le da vida a todo. Y como Cristo Jesús es la palabra de Dios y la palabra de Dios es toda poderosa, por eso es que Cristo Jesús tiene capacidad, o usted, a través de la palabra de Dios, para darle vida a todo lo que tiene que ver con usted. Si usted quiere darle vida a sus finanzas, ¿qué necesita? Si usted quiere darle vida a su cuerpo, ¿qué necesita? Si usted quiere darle vida a su mente, ¿qué necesita? Si usted quiere resolver las situaciones de su vida, ¿qué necesita? Y todo lo que usted quiera hacer, lo debe hacer por la ¿qué? Y no coma cuento. La palabra de Dios lo va a ayudar a usted para que todas las situaciones de la vida suya sean resueltas en el nombre de Cristo Jesús. Si usted lo cree, eso va a pasar. Si usted no lo cree, no le va a pasar. ¿Cómo Dios resuelve todos los problemas del universo? Hubo un problema en el universo. Un ángel se levantó contra Dios, un querubín. ¿Quién? Semijasa, Sata. E hizo que los hombres se levantaran contra Dios. ¿Se acuerda? Entonces Dios, ¿cómo resolvía ese problema? ¿Con quién? Él dijo, todos los problemas yo les resuelvo ¿con quién? Entonces que mi palabra vaya como hombre y me arregle ese problema en el nombre de Cristo Jesús. Entonces la palabra vino como hombre y resuelve el problema en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que usted tiene que pensar. Todos lo resolvemos a través de la palabra de Dios. A usted le van a decir que no, que cómo es posible. Que usted va a resolver todo dizque con la palabra de Dios. ¿Qué le va a responder usted a esa persona? ¿No ve que lo está quitando a usted de la solución a su situación, que es la palabra de Dios? Porque el diablo eso es lo que hace. ¿Por qué Satanás se murió? ¿Por qué Satanás se murió? Satanás se murió. ¿Sabe lo que es morir? Morir es porque está tirado allí. ¿Morir qué es? ¿Se salió de qué? De la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué? Se murió. El que se sale de la palabra de Dios se murió. Y el que se mete en la palabra de Dios vivió. Usted está vivo porque está metido en ¿qué? ¿Ya lo entiende? El que se sale de la palabra de Dios se muere. Entonces Satanás levanta propaganda en contra de la ¿qué? De la palabra de Dios para que usted no la crea y se salga de ella y usted se muera. Esa fue la propaganda que le levantó en contra de Dios y le dijo a Adán y a Eva. Sálganse, que eso de que usted estando con él dice que vive, eso es cuento. Sálganse de allí, que ustedes mismos pueden ser su propio Dios. Y Dios le dijo lo que le dijo a Adán y Eva: si ustedes se salen de mi palabra, ¿qué pasa? Mueren. Y el diablo le dijo: no mueren, si se salen de ella no mueren. Y ellos le creyeron al diablo, se salieron y ¿qué? Y murieron. Listo. Entonces, para que otra vez viviéramos, Dios tuvo que mandar ¿a quién? Y su palabra murió por usted y usted reconoce esa sangre y usted vuelve a Dios y otra vez vive. Y todo le comienza a funcionar a usted si cree eso que Dios le dice en el nombre de Cristo Jesús. ¿Entendemos esa parte, cierto? Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Muchas veces tenemos que repetirnos nosotros mismos las cosas porque la mente de nosotros se niega a creer. Porque es la mente humana. La mente humana se niega a creer las cosas que Dios dice. Se le niega. ¿Por qué? Porque es caída. La mente humana es caída, sencillamente caída. Por eso es que para Dios es impresionante que usted crea lo que Él dice. Por eso es que Cristo Jesús decía: nunca en Israel he visto ¿qué? Tanta confianza en mi palabra o en la palabra del Padre. Porque no es fácil que un ser humano crea en la ¿qué? En la palabra del Padre. No es fácil. Es que es la palabra del Padre. Por eso es que tenemos que tener confianza en el Padre y en su palabra. Leo en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Leo. Primera de Juan, capítulo 5. Dice así:
versículo 6. El testimonio de la Ruacacodes, o sea, del Espíritu Santo. Él es el que vino por medio de Yam. Yan es agua y Dan es sangre. Por eso es que Adam, la primera sangre. ¿Ya lo entendió, cierto? Yam es agua y Dan es sangre. Dice Jesús o Yeshua el Mesías. No por Yan, o sea, no por agua solamente, sino por Yan y Dan, o sea, por agua y ¿qué? Y sangre. Por eso es que cuando Cristo Jesús le meten la lanza en el costado, ¿qué sale primero? No, primero sale sangre. Y después es que sale agua. Claro, cuando una persona se chuza no le va a salir agua. ¿Qué es lo que le sale? Ya cuando sale agua es porque ya no tiene sangre. Entonces cuando salió agua es porque el Señor ya no ¿qué? Ya no tenía sangre, o sea, ya había derramado hasta su ¿qué? Hasta la última gota de su ¿qué? De su sangre. ¿Por quién? Pues por usted. Y derramar la última gota de su sangre por usted significa derramó su vida o dio su vida ¿por quién? Por usted. Y dice, y el Espíritu Santo es portador del testimonio porque el Espíritu es la verdad. Hay tres testigos. El Espíritu, el Espíritu que dice es fuego. El Rúa dice aquí que es fuego. La Yam, que es el agua. Y la Dan, que es la ¿qué? La sangre. Y estos tres están de acuerdo. Dice allí, no dice más. El fuego, que es el Espíritu. El agua, que es la Yam, y la Dan, que es la sangre. Por eso es que cuando Cristo Jesús viene dice, vengo a traerles a ustedes ¿qué? ¿Qué vine a traerles? Pero dice otra cosa, vine a traerles ¿qué? Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué dice Espíritu Santo y fuego? Bueno, Apocalipsis 19:13 dice así. Apocalipsis 19:13. Si usted quiere, hagamos esto. Si usted quiere resolver una situación, ¿qué necesita? Díganlo sin miedo, es que a ustedes como que les da miedo. Si usted quiere resolver una situación, ¿qué necesita? Si quiere salir de deudas, ¿qué necesita? Si quiere ser protegido de los enemigos, ¿qué necesita? Si quiere tener vida, ¿qué necesita? Si quiere sanidad, ¿qué necesita? Si quiere restauración, ¿qué necesita? Si quiere defenderse del diablo, ¿qué necesita? Y entonces para todo lo que usted necesita, ¿qué necesita? Listo. La palabra de Dios le va a servir a usted ¿para qué? Para todo lo que usted necesite, la palabra de Dios le sirve para todo lo que usted necesite. Porque la gente cuando llega la palabra de Dios, dice, quita esa palabra de allí, que yo necesito es un pan. Pero no sabe que esa palabra es que le va a resolver todos los problemas que esa persona ¿qué? Tiene. ¿Ya lo entienden? La palabra de Dios, si la sabes usar, porque hay que saberla usar, es la solución a todos los problemas de la vida tuya. ¿Entienden? Todos los problemas de nosotros ya fueron resueltos en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la solución de parte del Padre para todos los problemas de nosotros. Todos los problemas de nosotros ya fueron resueltos en Cristo Jesús. En el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis en el capítulo 19 dice lo siguiente. 19:11. El jinete del caballo blanco. Después vi el cielo abierto y allí delante de mí un caballo blanco, sentado en él estaba el Yahí, el único, está hablando de Cristo Jesús, la palabra de Dios, llamado lleno de justicia y verdad, y es en justicia que él dicta juicio y va a la batalla. Versículo 12, sus ojos eran como llama ardiente de fuego, y en su cabeza había muchas coronas reales, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba usando una ketoné. En tu Biblia debe aparecer, estaba usando un ¿qué? Que había sido empapada en sangre, pero no es la de él, es otra sangre. Y el nombre por el cual es llamado es la palabra de
¿Cómo le dicen a Cristo Jesús? La palabra de Dios. ¿Y sabe a dónde lo remiten a uno? Al libro de Génesis. ¿Génesis qué? ¿Génesis qué? 1:1. Y dice, Génesis 1:1. Y dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Qué instrumento usó Dios para crear los cielos y la tierra? Entonces, ¿qué dice allí? En la palabra fue que Dios creó los qué. Entonces, lo que Génesis comienza diciéndote, ¿qué instrumento usó el Padre para qué? Para crear los qué, los cielos y la tierra. ¿Qué instrumento usó? Él usó la palabra para crearlo todo. Todo lo creó por medio de qué? De la palabra. Entonces, como Él creó todo por la palabra, todo lo resuelve por la palabra. Entonces dice que la tierra, y sigue diciendo, bueno, ¿sabe de quién está hablando Dios aquí? De Cristo Jesús. La Biblia comienza hablando ¿de quién? De Cristo Jesús. A Cristo Jesús le llaman el principio. ¿Dónde está el principio de todo? ¿Dónde está el principio de todo? En la palabra de Dios. Dios tiene el principio ¿dónde? En su boca. Y por su boca comienza lo que sea. Todo comienza por la boca de Dios. ¿Todo comenzó dónde? ¿Dónde comenzó todo? En la boca de Dios. Nosotros comenzamos ¿dónde? ¿De dónde salimos nosotros? De la boca de Dios. ¿De dónde salió la tierra? De la boca de Dios. ¿De dónde salieron las bestias, los animales, los ríos? Todo salió de la boca de Dios. O sea que en la boca de Dios hay un poder terrible. ¿Y la boca de Dios o su palabra quién es? Entonces el diablo se enfrentó con la mismísima palabra de Dios. ¿Podrá alguien ganarle a la palabra de Dios? Entonces era imposible que el diablo le ganara a la palabra de Dios. Es que era la palabra de Dios. Pero como el diablo es atrevido, él dijo, Dios, me enfrento con tu palabra y te gano. Y Dios dijo, enfrentate con ella a ver si le ganas a mi palabra. ¿Ya lo vio? Y mire que el diablo es tan atrevido que dijo, así seas tú la palabra de Dios, me enfrento contigo. El diablo es atrevido. No le dio dolor desafiar a Dios y decirle, Dios, te desafío a ver quién es más poderoso, yo o tu palabra. ¿Ya lo vio? ¿Quién resultó más poderoso? La palabra de Dios. Pero aunque la palabra de Dios resultó más poderosa que el diablo, todavía la gente, hasta el cristiano, le sigue creyendo ¿a quién? ¿A quién le sigue creyendo? Al diablo. Y no entiende que la palabra de Dios es más poderosa que el diablo. Y que todos los ángeles caídos y que todos los demonios. ¿Ya lo ve? La palabra de Dios es toda poderosa. Alabe lo que Él vive. ¿Sabe por qué Dios habla esto? Dios habla esto para que ustedes desarrollen ¿qué? ¿Qué tienen que ustedes desarrollar? ¿Confianza en qué? Eso. Dios está hablando esto para que en ustedes se levante una confianza en su palabra. Porque a ustedes las cosas le funcionarán, entre tanto ustedes le tengan confianza en su palabra. ¿Quiere llevar al niño para allá? Llévalo para allá. Llévalo. Llévalo para que esté con los otros niños. ¿Cómo? Ah, bueno, tranquila. ¿Y? No, tranquila, que eso, precisamente eso es lo que Dios está resolviendo. Eso se resuelve con su palabra. En el nombre de Yeshua. Padre, tu palabra es toda poderosa. Y no vas a dejar que tu palabra se caiga, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Porque tú nos estás enseñando que tenemos que tener confianza en tu palabra, Padre. Entonces, hago un paréntesis, Padre, como lo haría Cristo Jesús. Mira a ese niño, Padre, en el nombre de Yeshua. No importa lo que le haya pasado a ese niño, Padre maravilloso. Hoy con tu palabra, muéstranos, Padre maravilloso, el poder de tu palabra. Y que tu palabra le traiga a ese niño una completa sanidad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, Padre maravilloso. Porque tu palabra es toda poderosa. Y ese niño hoy, por tu palabra, Padre maravilloso, que resuelve todo, tiene completa sanidad.
En el nombre de Yeshua. Dios va a estar en esa. Y Dios va a estar parando el culto si tiene que hacer algo en el nombre de Cristo Jesús. No solamente hoy, sino siempre. Porque así es con Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús es el verbo de Dios, es la palabra y esa palabra resuelve todo. En el libro de Hebreos usted entiende, usted consigue lo siguiente. Libro de Hebreos capítulo 1. Libro de Hebreos capítulo 1. Dice así. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dice así. Hebreos 1:1 dice. Dice así. Aquí, ¿cuál es el título en Reina Valera? Claro. ¿Por qué Dios habla por su Hijo? ¿Ya lo entendió? ¿Por qué Dios habla por su Hijo? Porque es su palabra. Por eso Dios habla por su Hijo, porque su Hijo es su palabra. En tiempos pasados Dios habló en muchas y varias maneras a los padres por medio de los profetas, pero Él quería hablarle a nosotros por su palabra directa, que viniera como ¿qué? Como un hombre igual a nosotros y hablara directamente Dios ¿a quién? A nosotros por su mismísima palabra hecha hombre. Pero ahora en el Aharí Hayamín, o sea, en los últimos tiempos, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, que es su propia palabra, a quien ha constituido dueño de todo y por medio de Él creó el universo. ¿Por qué creó Dios el universo? Por medio de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la palabra. Su Hijo es el resplandor de la gloria, la misma expresión de la esencia de Dios, porque es su ¿qué? Expresión de la esencia de Dios, sosteniendo todas las cosas con su poderosa, listo, con la poderosa palabra Dios sostiene todas las cosas. A nosotros, ¿cómo nos sostiene Dios? A su familia, ¿cómo la sostiene Dios? ¿Ya vio que Dios sostiene todo por la palabra? El cuerpo de nosotros, ¿cómo lo sostiene? Por la palabra de Dios. Hoy vamos a entender eso y la vida de nosotros va a sufrir un cambio de 180 grados en el nombre de Cristo Jesús. Y después, por medio de sí mismo, de su palabra hecha carne, hecha hombre, hizo purificación para los pecadores a través de su sangre. Y se sentó a la mano derecha del poder del Señor, del trono de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene poder, trono y señorío, ¿dónde? En todo el universo. La palabra de Dios, donde quiera que usted vaya en el universo, usted puede usar, ¿qué? La palabra de Dios. Y es posible que usted vaya a un lugar donde no haya billete, pero ¿qué usted tiene para usar? La palabra de Dios. Sencillo. La palabra de Dios significa mensaje, significa verbo, significa evangelio, significa expresión divina, significa Cristo ungido, el Mesías, el discurso de Dios, la doctrina de Dios, el hablar de Dios, la palabra de Dios, la noticia de Dios, el motivo de Dios, la propuesta de Dios, algo dicho por Dios, el pensamiento de Dios. Por eso cuando usted se mete en esta palabra, usted está pensando como Dios piensa. Cuando usted habla esta palabra, usted está hablando como ¿qué? Como Dios habla. Entonces tiene que pasarle a usted lo mismo que pasa con Dios, porque usted usa esta palabra. Porque esta palabra es sencillamente todopoderosa. Nosotros tenemos métodos humanos, Dios tiene un método, su palabra, y su palabra es infalible.
Y por esa palabra en el nombre de Yeshua, ese niño tendrá hoy y tiene hoy una completa sanidad en el nombre de Cristo Jesús. No es por el predicador. ¿Por qué es? Por la palabra de Dios. Simplemente ese predicador, ¿qué hace? Creer en esa palabra y se le cumple. Y puede ser un diablo y dice, pero yo creo en esa palabra. ¿Y qué pasa? Se le cumple. ¿Por qué? Porque cree en esa palabra. Porque usted piensa que la palabra se le cumple a usted porque usted es muy santa. Y usted es muy santo. La palabra no se le cumple ni a usted ni a mí porque usted sea santo y yo sea santo. La palabra se le cumple a usted simplemente porque usted dice y cree que esa palabra es toda poderosa. Por eso es que se le cumple. Por eso es que el diablo es diablo. Pero él dice, pero yo creo en esa palabra y se le cumple. Y usted dice, pero ¿cómo a ese diablo se le cumple la palabra? Y Dios le dice, ¿por qué él la cree y tú no? Y aunque él sea diablo, si cree la palabra, ¿qué hago yo? Se le tiene que cumplir. Por eso es que el diablo usa la palabra de Dios. Porque él sabe, yo creo en esa palabra. ¿Tú crees que Dios es todopoderoso? Bien hace. El diablo también, ¿qué? Cree en esa palabra y se le cumple. Porque es toda poderosa. ¿Oyeron? El diablo también usa la Biblia. ¿Con qué quería engañar era al Señor? ¿Con qué? ¿Con escrito está? ¿O no? Por eso es que el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué usaron? En tu nombre lanzamos palabra profética y se cumplió. ¿Qué usaron? En tu nombre hicimos curaciones y fueron sanadas las personas. ¿Qué usaron? Pero el Señor le dirá, apartados de mí porque ustedes nunca tuvieron relación íntima conmigo. Entonces, ¿cómo es que no tuvieron relación íntima con Dios y la palabra se cumplió? ¿Por qué? Porque sencillamente la ¿qué? La creyeron. Porque la palabra de Dios se le cumplirá a cualquiera que la crea. A cualquiera que crea la palabra de Dios se le ¿qué? Se le cumplirá independientemente de quién sea. Sea santo o sea diablo. La palabra de Dios se le cumplirá porque la palabra de Dios tiene cumplimiento solamente cuando una persona lo ¿qué? Lo crea, no importa quién sea. Si lo cree, se le cumple. Porque cuando usted cree que la palabra se le cumple a usted porque usted es muy santo, usted no está creyendo en la palabra, usted está creyendo en su santidad, la suya, no en la palabra de Dios. ¿Ya lo ve? Entonces usted no se puede apoyar en su santidad, se tiene que apoyar en la palabra de Dios, que es toda poderosa. Y usted tiene que creer esa palabra, independientemente de quién sea usted la cree, se le cumple. Usted no le puede decir al diablo, diablo, tenés que irte de aquí porque soy muy santo. Diablo, yo creo que Cristo Jesús es todopoderoso y te venció, así que vete porque Él te venció. Entonces Él se va porque usted cree que Cristo Jesús venció al diablo. Es por eso que Él se va. Por eso que Cristo Jesús dice, en mi nombre. Cuando dice en mi nombre está diciendo en mi qué. En mi palabra echarán qué. Listo. Y por su palabra se sanarán los enfermos y por su palabra pasará todo lo que tenga que pasar en el nombre de Yeshua. Yo soy sano por la palabra de Dios y avanzo por la palabra de Dios y vivo en este mundo por la palabra de Dios, entonces no tengo miedo. Y Dios me protege por su palabra. Porque yo creo que Él me protege y me protege. ¿Lo entendemos, cierto? Bueno, vamos a hablar de sombra. ¿Qué es sombra? Entonces mire, en el Salmo 17 aparece lo siguiente. Salmo 17 dice así. Salmo 17. Salmo 17. 17:8. Guárdame como a la ¿qué? Como a la niña de tus ojos. ¿Se acuerda que usted tiene algo que protege a la niña de sus ojos? ¿Se acuerda que cuando algo viene contra usted, usted cierra los ojos inmediatamente para qué? Para protegerlos. Entonces
De ahí es que viene el término protege como qué, como la niña de sus ojos, porque la niña de los ojos son muy qué, muy delicados. Entonces Dios lo protege a usted como algo delicado y me protege a mí como algo delicado. Por eso es que Dios colocó párpados y los ojos se cierran cuando ellos sienten que viene algo contra ellos, ellos se cierran. Cerrar es que ellos están buscando ¿qué? Están buscando protección. Y dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la ¿qué? Bajo la sombra de tus alas. ¿Qué es la sombra de las alas? ¿Cuál es la sombra de las alas de Dios? Eso es. El Espíritu Santo es la sombra de sus alas. Entonces, si usted quiere estar bajo la sombra de sus alas, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener? ¿Relación con quién? Con el Espíritu Santo, y usted estará bajo la sombra de sus alas. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Salmo 36. Salmo 36. Versículo 7. Cuán preciosa, Salmo 36, 7 dije, ¿cierto? Sí. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. O sea, tu ayuda. Por eso los hijos de los hombres se ¿qué? Se amparan bajo la ¿qué? Bajo la sombra de tus alas. ¿Y quién es la sombra de tus alas? Serán completamente saciados de la ¿qué? De la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Es decir, que cuando usted está bajo la sombra de las alas de Dios, es decir, cuando usted tiene esa relación con el Espíritu Santo, usted está bajo la sombra de Dios. Bajo la sombra de Dios, ¿qué le falta? No le puede faltar nada, porque usted está bajo la sombra de Dios. ¿Ya lo entiende? El problema es que la gente no está bajo la sombra de Dios, porque cuando usted está bajo la sombra de Dios no le pasa nada. No le falta nada, porque usted está bajo la sombra de Dios. Libro de los Salmos 57, 1. 57, 1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi ¿qué? Mi alma, o sea, mi persona confía en ti. Y al confiar en Dios, ¿en qué está confiando? ¿En qué está confiando? La confianza que usted le tiene a Dios es sobre la ¿qué? Sobre el fundamento de la ¿qué? Claro, porque ¿por qué usted confía en una persona? Por la palabra de esa persona, que usted ha visto que esa persona habla y le ¿qué? Habla y le ¿qué? Y le cumple. Al incumplido en la tierra mía le llaman muelero. Entonces, un tipo muelero se le acerca a una mujer, la muelea, se acuesta con ella y la deja. Ya, la muelió. Y la dejó, la dejó. La muelió y la mujer se le comió el ¿qué? El cuento. Dios no puede hacer eso. Nunca podrá hacer eso. Porque si Dios hace eso, nosotros dejamos de confiar en ¿quién? En Él. Porque te habló, te dijo y te ¿qué? Y te incumplió. Y tú no confías en un incumplido. Por eso que la Biblia dice, Dios no es hombre para qué, ni hijo de hombre para qué. Listo. Ese es el fundamento. Entiende. El Padre nunca podrá mentirte. Lo que Él dijo, lo tiene que hacer en el nombre de Cristo Jesús. El hombre te mentirá, pero Dios no puede mentirte. Es Dios. Y la confianza que le tenemos a Él, se la tenemos es ¿a qué? A su palabra de Él. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que ¿qué? Hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los problemas. Y sigo, y me salgo de él, Ah, ya se resolvieron los problemas porque estaba bajo la sombra del Padre. ¿Y me salgo ahora? ¿Por qué? Porque entonces me van a venir más tremendos.
¿Ya lo vio? Más tremendos. Salmo 80. Salmo 80. Dice así el Salmo 80. Oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, porque Dios vive en medio de los que. Por eso es que Satanás estaba ahí mismísimo viendo a Dios en la presencia del Señor, porque Satanás es querubín. Resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Versículo 10. Los montes fueron cubiertos de su ¿qué? Y con sus sarmientos, con sus hijos, los cedros de Dios. Listo. Los montes son cubiertos por su sombra. El Espíritu Santo cubre todo. Ahora, un salmo clásico. El Salmo 91. Es clásico. El que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que tiene ¿qué? Relación con ¿quién? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Morará bajo qué? Entonces, ¿cuándo es que usted mora bajo la sombra de Dios? Cuando usted tiene relación con ¿quién? Con el Espíritu Santo. Entonces, el habitar bajo la sombra del Altísimo es que le trae a usted grandes beneficios. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces dice que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, porque estás morando bajo su ¿qué? Bajo su sombra. Morar bajo su sombra es como si una persona fuera y viviera en la casa suya. Al vivir en la casa suya, esa persona está bajo su sombra. ¿La de quién? La suya. Porque esa casa es suya. Entonces usted no va a permitir que esa persona, estando bajo su sombra, tenga hambre. Y usted está comiendo y la está viendo a la persona con hambre y no le da. ¿Qué sombra es esa? Eso no es sombra. Con sombra sí, mejor me voy para el sol. ¿Ah? Y la persona no puede bañarse en su casa y está bajo su sombra. ¿Ya lo entiende? Si una persona viene bajo la sombra suya, usted debe hacer que la persona la pase bien bajo la sombra suya. ¿Usted no ha visto que en la Biblia cuando una persona iba a una casa ajena lo trataban lo mejor que podía? ¿O no? ¿Ya lo vio o no? Es por eso. Porque eso significa la persona vino bajo la sombra de ese otro. A través de Cristo Jesús, usted vino a la sombra del Altísimo. Entonces el Altísimo tiene que hacer que todo lo suyo funcione bien porque usted está bajo su sombra, bajo la responsabilidad de Dios. Usted está bajo la responsabilidad de Dios, Dios responde por usted en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Dios responde por su salud, por su economía, por sus hijos, por su mente, por todo responde Dios porque usted está bajo la sombra de Dios, Él responde por usted por todo. Y así es en la Biblia. Y yo eso sí lo creo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Entendemos esa parte, cierto? Bueno, y sigue hablando eso, sigue hablando. Y aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 4, dice así. Isaías capítulo 4 dice. Isaías capítulo 4. Versículo 6 dice. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. ¿Por qué usted vive en una casa? ¿O no? Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Ya sabe quién es la casa de Dios? ¿Quién? Eso. La casa de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, para donde usted va, la casa de Dios va con usted. ¿Ya lo vio? Entonces, para donde usted va, la casa de Dios lo está cobijando a usted. Sencillo. En el capítulo 32, versículo 2 dice lo siguiente. 32, de Isaías, no me he movido de ahí. Isaías 32,
2, 32, 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Ya saben quién es ese varón? ¿Quién es ese varón? Es Cristo Jesús. No se olviden que Dios es. Dios es. Dios es. Dios es. Pero Dios tiene una sombra y tiene una ¿qué? ¿Lo entendió, cierto? Indistintamente, la sombra y la palabra van con usted. La sombra y la palabra van con usted. ¿Qué va con usted? La sombra y la palabra. Moisés le dijo a Dios, Dios, si tu sombra no va conmigo, yo no qué. Yo no voy, porque si tu sombra no va conmigo, yo estoy perdido ya. Porque a todo me va a funcionar si tu sombra está conmigo. Pero si tu sombra no está conmigo, nada funcionará bien. Ustedes se acuerdan, bueno, Isaías 51, 16. Ahí leemos un momentico. Isaías 51, 16 dice allí, así. 16 dice. Y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. Dios nos cubre con su sombra. Miren esto. En el libro de Lucas, leo esta versión, dice lo siguiente. Libro de Lucas capítulo 1, dice así. Capítulo 1. Nacimiento del rey Jesús, del rey Yeshua. Versículo 26. Al sexto mes de estar en embarazo, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, el malá Gabriel, o sea, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim, por Dios, a una ciudad en un departamento de Canaán, de Israel, que se llama Galilea. La ciudad se llamaba Nazaret, que significa el hijo, el renuevo, el hijo. A una alma, o sea, a una muchacha joven, señorita ella, que todavía no había tenido relaciones íntimas con ningún hombre. Comprometida para casarse con un varón que tenía más edad que ella, llamado como José, de la casa de David. El nombre de la alma de la muchacha señorita ella, que todavía no conocía varón, era Miriam, hija también de ¿quién? Hija de David también. O sea, José era hijo de David y Miriam era hija de David. O sea que Cristo Jesús era hijo de David por punta y punta. Miriam o María, como usted la conoce, era hija de David por Natán y José era hijo de David por Salomón. Natán era hijo de David y Salomón era hija de David y se formaron esas dos líneas genealógicas y las dos fueron a parar a Cristo Jesús. Por la una salió Miriam y por la otra salió José. Por eso José era Cristo Jesús era ¿qué? Hijo de David, heredero al trono de Israel, el rey de Israel, hijo de David. Hijo de David significa rey de Israel, heredero al trono. Acercándose a ella, el ángel dijo, Shalom, o sea, traduzcámoslos al español. ¿Goza de qué? De todas las bendiciones y goza de todo el bienestar que Dios tiene para ti. Eso es Shalom. Shalom es gozar de todo el bienestar que Dios tiene para ti. Dios tiene para ti todo el bienestar del universo. Que tú no lo creas, ya es problema tuyo. Pero Dios tiene para ti todo el bien del universo es tuyo. Pero el problema es que tú no lo crees. Y el que lo cree, lo tiene. Y el que no lo cree, no lo tiene. Porque tú lo tienes es, ¿cuándo? Cuando lo crees. No te he dicho que si creyeres, verás la qué. Y si no lo crees, no la ves. ¿Ya lo entendió? Porque usted puede decir amén. Pero Dios dijo, demostrame tu amén en el nombre de Yeshua. ¿O no? Si lo crees, lo tenés.
si no lo crees, y todo lo que pidiere en oración creyendo, ¿lo qué? Lo tendrás o no. Creyendo. Por eso es que hay gente que se le cumple la palabra ya. Y hay gente que no se le cumple la palabra. Y no significa que no sean santos, son santos. Pero cuando Dios habla, ¿no qué? No creen. Entonces, ¿y siguen siendo santos? Sí. Sino que para que la palabra de Dios te traiga a ti y a mí lo que tú y yo necesitamos, ¿dónde? ¿Dónde necesitas? ¿En el cielo necesitas? No, en el cielo. ¿Dónde necesitas las cosas? En la tierra necesitas, en el cielo no necesita. Entonces, como usted y yo necesitamos las cosas en el cielo, en la tierra, en el cielo no, entonces Dios dijo, todas las cosas que necesitas en la tierra, este es el instrumento que te doy. ¿Y qué le dio? Le dio la palabra y le dio, créelo y lo tendrás aquí en la tierra. Todo lo que quisiera, lo tendrás, si lo crees. Si no lo crees, no lo tenés. Entonces, por eso es que hay muchos que son creyentes, entre comillas, pero les hace falta, ¿qué les hace falta? Todo le hace falta. ¿Por qué les hace falta todo? Es eso. Porque el justo, por creer en la palabra, es que vive. Y todo se le cumple porque cree esa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Acercándose a ella, el ángel le dijo, todas las bendiciones de Dios para ti, señora, señorita, porque no era señora todavía. Aquí era la señorita Miriam. Y después fue la señora María. Yahweh, o sea, Jehová, te ha bendecido más que a todas las mujeres. Ella estaba profundamente conmovida por las palabras del ángel y estaba perpleja pensando qué significaría este saludo de ese ángel. El ángel le dijo, no tengan miedo, Miriam, hija de ¿quién? Pues ha sido bendecida, Barak. Barak significa bendición. Barak, como Barack Obama. Por Elohim ha sido Barak, o sea, bendecido por Dios. Mira, concebirás en tu vientre y Yalá, o sea, darás a luz un hijo y lo vas a llamar no como tú quieras llamarlo, lo vas a llamar como yo te diga, lo vas a llamar salvación. Yeshua es salvación, Él es la salvación en persona. Eso es Yeshua. Cuando usted me escucha decir Yeshua, estoy diciendo salvación en español. Nada más, solamente estoy diciendo salvación en español. Él será grande, será llamado el Hijo de Elohim, de Dios. Y Elohim, Dios, le dará el trono de su antepasado. ¿De quién? De David, por eso es que es el rey de Israel. Y reinará sobre la casa de Jacob, o sea, sobre Israel, para siempre. No habrá fin a su reino. Y esto es lo que tiene que pasar pronto, en el nombre de Cristo Jesús. Le preguntó Miriam, hija de David, al ángel, Señor ángel, ¿cómo será esto que usted me está diciendo que yo dizque voy a quedar preñada? Dígame cómo es que me van a preñar. Le dijo ella al ángel, ¿cómo era que la iban a preñar? Porque ella sabía que las mujeres quedaban preñadas cuando un hombre se acostaba con ella. Ella no era tan ingenua como parecía. Ella sabía que las mujeres quedan preñadas siempre y cuando un hombre se acueste con ella. Y ella decía, pero si ningún hombre se ha acostado conmigo, ¿cómo es que me van a preñar? Decía ella. ¿Cómo será esto? Puesto que soy una virgen, nunca me he acostado con ningún hombre y no conozco varón, porque ella sabía que era conociendo varón o acostándose con un varón que ella quedaba embambada, así, embarazada, exactamente. El ángel le respondió, el Ruacacodes, o sea, ¿quién? Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará, ¿qué te hará? Sombra. Te hará sombra. Por lo cual el santo niño nacido de ti será llamado como Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién la iba a preñar a ella? ¿La sombra de quién?
La sombra de Dios, ¿que es quién? Listo. La sombra de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Usted sabe cómo se le llama a la sombra de Dios en la Biblia? Mire cómo se le llama. Libro de... ¿Sabe lo que es sombra? Sombra es protección, amparo, persona que sigue a otro por todas partes. Sombra. La sombra de uno, ¿a dónde lo sigue? A todas partes. Significa que donde está el Espíritu Santo, ¿quién está? Está el Padre. Y también está Cristo. ¿Sabe cómo se le llama la sombra de Dios en la Biblia? ¿Cómo se le llama la sombra de Dios en la Biblia? ¿Usted sabe cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? No, fuera de Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama? ¿Ah? No, otra palabra. ¿Cómo se le llama? No, fuera de casa. Libro de Éxodo, capítulo 31. Ya. ¿Cómo se le llama? Libro de Éxodo, capítulo 31. ¿Cuál es el título allí? ¿Llamamiento de quién? Entonces, ¿ya sabe cómo se le llama a la sombra de Dios? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Sí, ¿cómo se le llama? No, Bezaleel. ¿Qué es Bezaleel? Sombra de Dios. ¿Y qué es Aholiá? Eso, que usted está bajo la ¿qué? Usted está bajo la sombra. Por eso es que Dios dijo, el tabernáculo lo hace Bezaleel, ¿y quién? Y Aholiá. ¿Qué es tabernáculo? Sombra de Dios. ¿Y qué es sombra de Dios? Sombra de Dios es que usted va a estar bajo la sombra, bajo la casa. Usted está habitando con Dios. Sombra de Dios es que usted mora con Dios. ¿Y cómo se llama morar con Dios? ¿Cómo se llama la morada de Dios? ¿Cómo se llama? Bezaleel, que es igual a decir Espíritu Santo de gloria. Y cuando usted está bajo esa sombra, ¿usted quién es? Usted es Aholiá. Aholiá es usted cuando está bajo el Bezaleel. ¿Ya lo entendió? ¿El Bezaleel qué es? La sombra. ¿Y Aholiá quién es? Usted bajo esa ¿qué? Bajo esa sombra. ¿Ya sabe usted por qué Dios mandó hacer el tabernáculo por Aholiá, Bezaleel y Aholiá? Porque ese Bezaleel era su sombra, su Santo Espíritu. Y ese Aholiá era usted, que Dios quería que usted viniera y viviera ¿dónde? En el Bezaleel, o sea, ¿en su qué? En su sombra. Porque eso se perdió cuando Adán pecó. Se salió de la qué. Cuando Adán peca, se sale de la qué. De la sombra. Entonces con Cristo usted vuelve ¿a dónde? A la sombra. Y usted se vuelve Aholiá. Y el Espíritu Santo, Bezaleel. Por eso es que uso todas estas Biblias. Porque como las Biblias tienen distintas versiones, no todas las versiones de la Biblia son las mismas. Estaba leyendo en el libro de Lucas, capítulo ¿qué? Mire esto, mire. Libro de Lucas. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Qué tiempo es? Mire lo que dice. Tráigame un micrófono. Permítame un micrófono. Para que lo lea él, yo no. Aquí. Lee tú, Aguilucho. Versículo 35. Sí. 1:35. ¿Qué dice? Lo que no entiende, lo traducimos. ¿Qué dice? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Sí. Y la queburá Y el poder de Dios, del Elohim. ¿qué de pasará? Dios, te hará Te hará Bezaleel. O sea, ¿te hará qué? Bezaleel, sombra. Te hará sombra. ¿Qué es Bezaleel? Sombra. ¿Qué es sombra? ¿Y qué hace la sombra? Te cubre, te guarda, te protege, te sana, te libera, te restaura. Eso fue lo que le dijo el Señor. Sigue leyendo.
Entonces, ¿qué fue lo que Dios quiso hacer cuando mandó a Cristo Jesús? ¿A quién? ¿Sombra a quién? ¿A quién? No, sombra para nosotros. ¿Qué fue lo que Dios quiso hacer cuando mandó a Cristo Jesús? Mandarnos su qué. Que nosotros estuviéramos bajo su qué. Eso es. Cuando Dios manda a Cristo Jesús, lo manda porque quiere que usted vuelva otra vez a su qué. A su sombra de Él. Le dijo, vuelve a mi sombra por Cristo Jesús. Para que mi espíritu te cubra, te guarde, te proteja y te lleve. Por eso que Cristo Jesús dijo, no se pongan tristes. Me voy, le mando la qué. Le mando la qué. La sombra mía, se las mando. ¿Y mandó a quién? ¿A quién se la mandó? A usted, a usted, a usted, a mí. Mandó la sombra. Entonces yo tengo que tener relación con esa sombra. Yo tengo que amar esa sombra de Dios. Ese Espíritu Santo de gloria. Y yo tengo que estar bajo esa sombra. Y para donde yo voy, debe ir la sombra conmigo. Entonces la sombra hará que todo lo mío y todo lo suyo aquí en la tierra tenga que funcionar como tiene que funcionar en el nombre de Cristo Jesús. Cuando yo veo que viene un ladrón a robarme, le digo, ahora le mando la sombra de Dios. No para que lo cubra, para que lo acabe en el nombre de Yeshua. Porque usted no le va a mandar la sombra de Dios al ladrón para que la sombra lo cubra a él y a usted no. No, usted se la manda, pero para que la sombra lo defienda a usted. Por eso es que cuando uno va por la calle, uno va tranquilo. Usted dice, es que aquí voy con la sombra de Dios. Entonces nadie puede conmigo porque la sombra de Dios va conmigo. Entonces cuando Cristo Jesús viene, Él no puede venir solo. Viene con la ¿qué? Con la sombra. Y la sombra lo seguía para todas partes. ¿Ya lo entiende? Por eso es que podemos vivir con Dios. Y por eso es que Dios puede bendecirnos. Entonces, ¿cuándo nació Cristo Jesús? Si el propósito de Dios era que usted estuviera bajo su sombra. ¿En diciembre? Si Cristo Jesús nació en diciembre, Dios nunca lo protegerá a usted. ¿Ya lo entendió? Entonces, ¿cuándo nació Cristo Jesús para que Dios lo protegiera a usted? En una fiesta que se llama la fiesta de la ¿qué? De la sombra de Dios. ¿Cuál fiesta? Eso es. Hay una fiesta que se llama la fiesta de la sombra de Dios, donde Dios dice, te cubro con mi sombra. Y por eso Cristo Jesús nació en esa fiesta para indicar que Dios te quería cubrir con su sombra. Si usted está bajo la sombra del Altísimo, todas las cosas suyas tienen que funcionar bien. Vuelvo y le repito. Si usted está bajo la sombra del Altísimo, todas las cosas suyas tienen que funcionar bien. Si yo estoy bajo la sombra del Altísimo, la enfermedad tiene que morir. Allí muere en el nombre de Cristo Jesús. La deuda allí muere en el nombre de Cristo. El diablo allí muere en el nombre de Cristo Jesús. Y yo voy para adelante. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Usted no puede estar bajo la sombra de Dios y dice, es que estoy enfermo y está bajo la sombra de Dios. Es que tengo deuda hasta el cuello y está bajo la sombra de Dios. Es que el diablo me tiene azotado y usted está bajo la sombra de Dios. Entonces usted tiene que mostrar que usted realmente está bajo la sombra de Dios. Para que usted vea que no todo el mundo está bajo la sombra de Dios. Los grandes hombres de Dios fueron grandes porque siempre estuvieron bajo la sombra de Dios. Enoc estuvo bajo la sombra. Noé bajo la sombra. Abraham bajo la sombra. Moisés bajo la sombra. Isaac, José, Jacob, Eliseo, Elías, Cristo Jesús sobre todo, Pedro. Por eso es que Pedro hasta su sombra. Pablo, la ropa. ¿Quién lo hacía? La sombra lo hacía. No lo hace el predicador, lo hace la sombra. El predicador no. Lo único que hace el predicador es estar bajo la ¿qué? Bajo la sombra, y la sombra hace el resto. Dios se encarga de todo, Él es Dios. Usted lo único que tiene que buscar es la ¿qué? La sombra. Usted no ve que si usted va si usted sale ahora con este sol que está haciendo allí, ¿usted qué busca? ¿Por qué busca la sombra? Eso es. Entonces, si usted está aquí en la tierra, donde hay tanto lío, tanto problema, tanta situación difícil, ¿por qué no busca la sombra?
Y son tan chistosos los cristianos que en vez de buscar la sombra se salen de ella. Y después quieren que todas las cosas les ¿qué? ¿Cómo te van a funcionar si te saliste de la sombra? Eso es lo que Dios dice, apartado de mi sombra, apartado de mi sombra, apartado de mi sombra. Entonces, ¿dónde es que podés hacer las cosas? Bajo la sombra. O sea, todo esto se resume en que Cristo Jesús vino para que tú tuvieras relación con Dios. Y las cosas empezaron a funcionarte bien por esa relación con Dios. Alabe lo que Él vive. El que dice que Cristo Jesús nació en diciembre no sabe lo que es relación con Dios. No sabe quién es Dios. Y Dios se la pasa porque Dios es bueno. Porque si Dios no fuera bueno, no estaríamos aquí. Por eso es que el pueblo es destruido. Porque le falta ¿qué? Por eso, todos los que queden vivos con Dios, vivirán siempre bajo su ¿qué? Bajo su sombra. Solamente los que quieren vivir bajo la sombra de Dios, vivirán. Apóstol, Los demás no pueden vivir por eso es que la palabra dice que el sol no me fatigará de día ni la luna de noche. por la sombra. O sea que si ando fatigado no estoy bajo la sombra. Sencillo. He aquí el tabernáculo de Dios, o sea, he aquí la ¿qué? La sombra de Dios, y Dios habitará ¿con quién? Con nosotros. Por eso es que a Cristo Jesús le llamaban como Immanuel. Dios con su sombra viviendo ¿dónde? Con nosotros y haciendo que nosotros seamos su ¿qué? Su familia de sangre. Por eso es que Él te salva ¿con qué? Con sangre, para que sea su propia familia de Él. Porque por lo regular todos los que viven en una sola casa, ¿qué son? Familia. Comparten el mismo techo. Entonces Dios quiere y te invitó a ti y a mí que compartiéramos con Él el ¿qué? El mismo techo, la misma sombra, la misma casa, la misma morada, la misma habitación. Dios se encarga de todo. Dios es el papá. El papá es el que lleva a la familia ¿a dónde? El papá es el que lleva a la familia ¿a dónde? Entonces Dios dice, ustedes son mi familia por la sangre de mi hijo. Por lo tanto los quiero llevar ¿a dónde? Adelante. Métete en mi sombra y vamos para adelante. Eso es lo que dice Dios. Métete en mi sombra y vamos para adelante. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre... ¿Dónde está el profe? En el nombre que es sobre todo nombre. Aquí estamos delante de la presencia del Señor. Aquí estamos delante de la presencia del Señor. Te damos gracias, Padre maravilloso. Bien pueda, profe, con el piano. Vaya dándole al piano, profe. Dele al piano. Aquí estamos delante de la presencia. Estamos bajo la sombra. Estamos bajo la sombra. Bajo la sombra del Altísimo. Aquí estamos, Padre, delante de tu presencia. Te alabamos, Rey. Te bendecimos y te glorificamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. Toca piano, toca piano. Toca piano, después Dios arregla el resto. Padre maravilloso. Padre majestuoso, Rey de gloria. Rey de los santos, te alabo, Rey. Te bendigo y te glorifico, Rey glorioso. Rey maravilloso, Rey majestuoso. Te alabo, Rey de gloria. Te bendecimos, Padre maravilloso. Padre, estamos bajo tu sombra. Padre, estamos bajo tu sombra. Hemos venido a ampararnos en tu sombra, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. Hemos venido, Padre, a ampararnos en tu sombra, Padre maravilloso. Cuando tú nos llamaste a tu sombra, Padre maravilloso. Y en tu sombra, Padre glorioso,
Bajo tu sombra, grandes cosas pasan, Rey de gloria. Rey de los santos, que tu sombra esta mañana cubra nuestras vidas, Padre maravilloso. Y siempre, Abacados maravilloso, Rey de gloria. Que tu sombra, Padre majestuoso, haga en nosotros lo que tú quieres que haga, Padre maravilloso, Rey de gloria, Rey de los santos. Bajo tu sombra hay sanidad, Padre glorioso. Bajo tu sombra hay bendición, Padre maravilloso. Bajo tu sombra hay transformación. Bajo tu sombra hay cambio, Padre maravilloso. Bajo tu sombra hay cambio, Padre glorioso. Bajo tu sombra hay protección, Rey de la gloria. Bajo tu sombra todo funciona bien como tiene que funcionar, Padre majestuoso. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Yeshua. Que la sombra del Altísimo descienda sobre nosotros esta mañana. Que el Altísimo esta mañana nos cubra con su sombra. Padre maravilloso, Rey de la gloria. Padre majestuoso, Rey glorioso. Rey maravilloso, te alabamos, Rey. Te bendecimos y te glorificamos, Padre majestuoso, Rey de la gloria. Padre, que se pudra toda enfermedad esta mañana. Toda enfermedad se pudre. Toda enfermedad se pudre. Toda enfermedad se pudre. Toda enfermedad se pudre, Padre maravilloso. Porque estamos bajo la sombra de tus alas. Y bajo la sombra de tus alas toda enfermedad se acaba. La muerte se acaba, Padre maravilloso. Porque estamos bajo tu sombra, Rey de gloria. Estamos bajo tu sombra, Padre maravilloso. Estamos bajo tu sombra, Rey de gloria. Rey de los santos. Todo lo que esté bajo tu sombra es sanado. Todo lo que está bajo tu sombra es liberado. Todo lo que está bajo tu sombra es restaurado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre maravilloso. Todo lo que está bajo tu sombra es guardado. Todo lo que está bajo tu sombra es protegido, es bendecido, Padre maravilloso. En el nombre que es sobre todo nombre. 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 Te alabo, Rey de gloria. Te bendigo, Rey de gloria. Te glorifico, Abacados maravilloso, Rey glorioso, Rey de los santos, Rey de gloria. Padre maravilloso, te alabo, Rey. Te bendigo, Rey de gloria.